Muy bien, vamos a dar inicio entonces a la clase correspondiente al día de hoy. Estamos a día sábado 24 y vamos a estar trabajando, le vamos a dar continuidad a lo que es el contenido visto la semana pasada. La semana pasada pues estuvimos abriendo lo que es la segunda guía de la unidad y hablábamos respecto a las características que debe tener un texto en la comunicación. Respecto a las características que debe cumplir, pues hablamos de que el texto debe tener adecuación, debe tener coherencia y debe tener corrección. Ahora nos vamos a ir al siguiente tema, que es la cohesión. Hay una diferencia entre corrección y cohesión. Pues la corrección está basada más en lo que es la redacción del texto según, según la lengua o el idioma. Y para ello, pues va a estar regido, si fuera el idioma español, según la Real Academia Española, las formas lingüísticas y también gramaticales y ortográficas que están incluidas dentro de esta. Ahora, vamos a entrar a lo que es la cohesión. ¿Y qué es la cohesión? El concepto nos dice que consiste en la relación gramatical, léxica y semántica que se establece entre los enunciados para componer un texto. Entre ellos se encuentran los marcadores discursivos, que son palabras o locuciones especializadas en mostrar la conexión que el emisor quiere establecer entre dos ideas. Dice las funciones que desempeñan los marcadores en un texto son tres. Número uno, estructurar la información señalando la introducción de comentarios. Y esto se hace utilizando las siguientes palabras. Pues bien al hilo de, entre otros, o presentando partes de una secuencia. Por ejemplo, en primer término, en segundo término, entre otros, o al hilo de lo que ha dicho el conferencista. O bien, a mí me gustaría apuntar y las terminaciones. Siguiente característica es conectar enunciados mediante relaciones de adición. El ejemplo, además, aparte, entre otros, de consecuencia, por tanto, así pues, o de contraposición, no obstante, por el contrario, entre otros. Por ejemplo, a Elisa no le gusta cantar, sin embargo, tiene una voz prodigiosa. Y la tercera característica que debe, o función que se debe desarrollar en la cohesión es reformular la información de una manera más adecuada. Y las palabras que se pueden implementar, estos podrían ser como los conectores, entonces entran, es decir, o sea, en resumen, entre otros. Por ejemplo, en resumen, toda la información facilitada por los medios parece indicar que los rumores eran ciertos. Entonces, cuando hablamos de la cohesión, dice que es la relación o consiste en la relación gramatical, léxica y semántica. Si hablamos de la estructura gramatical, pues nosotros sabemos, se nos ha enseñado que hay una estructura gramatical, que en toda oración pues debe haber un sujeto, debe haber un predicado, que está el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado, el artículo. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? A la estructura o a la forma gramatical en el orden según las reglas gramaticales, en el primer punto, perdón. Luego habla de la siguiente relación, que sería léxica. ¿Y qué significa esta palabra? Si nosotros vamos al concepto específico de qué es léxico o léxica, dice, ¿qué significa? Bueno, dice léxico o vocabulario, a que tiene relación con él. Nombre masculino, conjunto de las palabras de una lengua. Entonces, la forma léxica, pues, es la implementación de las palabras. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, es que el léxico es muy pobre, es decir, la implementación de las palabras que están estructurando o que están conformando el habla o el idioma de diferentes pueblos, comunidades o grupos de personas, ¿verdad? Entonces,
o podría ser en otras palabras, por ejemplo, el conjunto o el inventario que tienen las personas para poderse expresar, el inventario conjunto de palabras, perdón, que tienen las personas para poderse expresar. Por eso a veces decimos nosotros, no, es que mi léxico es muy pobre, es decir, la implementación de palabras que yo tengo no es tan sofisticado o no es tan amplio y a eso nos referimos, pero también utiliza otro término que dice semántico. Entonces, ¿qué significa este término? Entonces dice, el término semántico o semántica significa del significado de las palabras o de las oraciones o relaciones con él. Un ejemplo, en el diccionario se reflejan los distintos valores semánticos de cada palabra. Otro significado de la semántica o relación con esa parte de la lingüística, pues no nos aclara mayor cosa. El término semántica se refiere al estudio de diversos aspectos del significado de las palabras, sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales, las condiciones necesarias para que un signo pueda aplicarse o a un objeto y las reglas que aseguran una significación exacta. Entonces, cuando hablamos de la cohesión, estamos hablando primero de la relación o la estructura gramatical, es decir, cómo incorporamos por ejemplo, el pronombre, el sujeto, el predicado, el núcleo, el sustantivo, el verbo, cómo lo incorporamos dentro de la estructura gramatical. La implementación de palabras o el inventario de palabras que tenemos nosotros dentro de nuestro idioma o de nuestra lengua, que se utiliza ese término para referirse al idioma, y la semántica, la incorporación de estas palabras, el significado de las palabras con la incorporación de símbolos o signos gramaticales, por ejemplo, el signo de admiración, de interrogación, los paréntesis, las diéresis, cómo las vamos a ir incorporando. Entonces, la cohesión es la incorporación de la estructura, de la variedad o la diversidad de palabras y el significado y la incorporación de signos dentro de la redacción de los textos. Entonces, un texto tiene que cumplir con las funciones de estructurar la información, señalando la introducción de comentarios, conectar enunciados mediante relaciones de adición, es decir, de suma, reformular la información de una manera más adecuada. Y por último, dice, los principales mecanismos de cohesión son los siguientes: referencia y sustitución. Por ejemplo, dice, referencia, establecer una relación entre un elemento del texto con otro u otros presentes en el contexto. Puede ser por nombres, por ejemplo, dice el, la, se, le, me, entre otros. Adverbios, aquí, allí, entre otros. Sustitución, reemplazar un elemento léxico por otro equivalente. Puede ser intercambiándolo por un sinónimo, un hiperónimo o un hipónimo. Entonces, acá lo que está diciendo es que en la referencia se puede utilizar estos términos que nos indican hacia quién se está refiriendo, se está hablando y en dónde. Esto está hablando de un lugar o sí, esto hace referencia a un lugar o una ubicación. Y esto de quién se está hablando, a diferencia de este, que es de sustitución, es decir, cambiar la palabra original por un sinónimo, por un hiperónimo o un hipónimo, que es la forma de hacer la sustitución. Entonces, cuando hablamos de la cohesión, pues ya vimos entonces el significado que deben tener o la estructura gramatical y la incorporación de palabras. Luego en nuestra guía pues aparece una lectura y dice el poder de las vitaminas. Entonces en la parte superior pues le aparece podríamos decir una serie de palabras que al momento de usted ir leyendo el texto, se lo voy a dejar como ejercicio en casa, que usted realice la lectura del poder de las vitaminas y que usted seleccione de estas opciones cuál es la palabra o la frase más adecuada. Por ejemplo, acá tendríamos que iniciar con una palabra. Dice, las vitaminas son sustancias que el cuerpo no produce. Entonces buscamos, por ello, las vitaminas no, ¿verdad? Además, las vitaminas no, porque las vitaminas no, ¿por qué no? Para empezar, podríamos decir, las vitaminas son sustancias que el cuerpo no produce,
¿sí? No podríamos empezar como mejor dicho o en suma o el término, ya que de ahí que, por ejemplo, está hablando del poder de las vitaminas. Entonces, para empezar, las vitaminas son sustancias que el cuerpo no produce. ¿Qué palabra incorporaríamos acá? Para darle el sentido, para darle lo que es la adecuación, la coherencia, la corrección, la cohesión. Dice, están presentes en los alimentos que la naturaleza nos ofrece. Entonces, lo que usted va a hacer es ir leyendo el texto e ir incorporando las palabras o frases que se adecúen, que tengan coherencia, que tengan cohesión según el texto que se vaya presentando. Esto lo va a hacer usted en casa como parte de un ejercicio para lograr una mejor comprensión y ahí aparecen algunos otros. Ahora nos vamos a ir al tema correspondiente al día de hoy y son los signos auxiliares de la redacción. Como bien sabemos, entonces ahora la redacción de un texto está incorporada por lo que es la cohesión. Dentro de la cohesión encontramos la gramática, la relación gramatical, la relación léxica y la relación semántica. Respecto a la relación semántica, en el ámbito de la semántica, pues se refiere al significado y a la incorporación de signos lingüísticos, ¿sí? No solamente signos lingüísticos, sino también palabras, ¿verdad? Pero está enfocado a la incorporación de signos lingüísticos. Entonces, los signos auxiliares de la redacción, es decir, cuáles vamos a utilizar nosotros dentro de la estructura de un texto. Y aquí nos está hablando de, por ejemplo, dice los paréntesis, los corchetes, las rayas y las comillas que encierran aclaraciones e incisos están compuestos por un signo de apertura o uno de cierre. Entonces vamos al uso y al significado. Dice, los signos de apertura se separan por medio de un espacio de la palabra o signo al que siguen y se escribe sin espacio de separación con respecto a la palabra o a la que preceden. Los signos de cierre se escriben sin espacio de separación con respecto a la palabra o signo al que siguen y se separan con un espacio de la palabra que precede. Si preceden a un signo de puntuación, no se deja espacio. Entonces, aquí tenemos que entender algo también muy claro. Existen signos de puntuación y existen signos auxiliares de la redacción. Si hablamos de los signos de puntuación, por ejemplo, el punto, la coma, dos puntos y seguido, punto y coma, punto y aparte, o sea, todos estos símbolos o signos son signos de puntuación. Ahora, si hablamos en el caso de los paréntesis, la raya, las comillas, los corchetes, estos van a ser signos de redacción. Entonces vamos con los primeros. Yo creo que todos en algún momento los hemos empleado. Por ejemplo, el paréntesis. El paréntesis muchas veces lo hemos empleado para poder hacer referencia o énfasis a algún término, alguna explicación o alguna palabra a la cual nosotros pues queremos dejar mayor claridad, pero vamos a ver el uso correcto. Y dice, se usa paréntesis para encerrar expresiones que se intercalan en una oración para ampliar o aclarar algo. Algunos de sus usos son. Entonces, ahí vemos claramente que utilizamos el paréntesis para ampliar o aclarar. Y definitivamente, pues así lo hemos utilizado, ¿verdad? Por ejemplo, con una palabra damos una breve descripción, pero muchas veces pues queremos profundizar esa descripción o ampliar el concepto, el significado. Entonces, lo que hacemos es redactarlo, pero lo hacemos a través de un paréntesis para que quede como referencia a lo que nos estamos inclinando, o valga la redundancia, a lo que queremos referir. Entonces dice, o el ejemplo que nos da para poder utilizar un paréntesis. Y aquí lo tenemos. Dice, cuando se intercala un inciso aclaratorio o incidental que interrumpe el sentido. Entonces vamos a ver el ejemplo que nos da. Y nos dice, la Celestina, está hablando de la Celestina, pero quiere hacer referencia o quiere dejar mejor claridad y dice, entre paréntesis,
un personaje que ha permanecido vivo a través de la literatura. Llevó a Calixto y Melibea a un final trágico. Entonces, aquí es necesario hacer una explicación de a quién se refiere, qué se refiere con el término Celestina, porque bien podría decir, la Celestina llevó a Calisto y Melibea a un final trágico. Muy bien, pero ¿quién es la Celestina? Entonces, para ello, implementamos el uso de los paréntesis para decir un personaje que ha permanecido vivo a través de la literatura. Y cerramos paréntesis. Entonces, la regla nos dice a nosotros que cuando utilizamos el paréntesis, creamos el paréntesis de apertura seguido de la primera letra o palabra sin dejar espacio. Y cuando cerramos, también con la última palabra, seguido sin dejar espacio. Pero al iniciar una nueva palabra, sí separamos con espacio. Aquí tenemos otro ejemplo y dice, para encerrar datos aclaratorios como fechas, lugares, entre otros. Y el ejemplo dice, Charles Darwin, y ahí nos hace referencia de los años que él estuvo, entonces dice Charles Darwin entre el año 1809 al 1882. Consiguió las bases de la moderna teoría evolutiva de las especies. Bien podría decir, Charles Darwin consiguió las bases de la moderna teoría evolutiva de las especies, pero acá está implementando el uso de los paréntesis, está haciendo énfasis o referencia a los años que él estuvo vivo, ¿verdad? Porque hace la fecha de nacimiento y la fecha de partida, a eso se refiere cuando encontramos este dato. Cuando se está hablando de alguna persona, pues se está hablando del año en que inició, el año en que finalizó, de su nacimiento, de su muerte, ¿verdad? Entonces, ahí entonces vamos a implementar los paréntesis. Y luego viene el siguiente y dice, para incluir una opción en el texto, se puede encerrar la palabra completa o solo uno de sus segmentos. Y de igual manera, allí tenemos el claro ejemplo y dice, en los niños está el uso de paréntesis, dice los niños, perdón, los, entre paréntesis puede ser las, independientemente del género, niños o también puede ser niñas, podrían participar en la actividad del sábado. Entonces, acá pues está haciendo claridad, ¿verdad? A través de las. Entonces, aquí puede ser niños o niñas, ¿sí? Y aquí no lo aclara, niños o niñas. Es decir, que todos, en lugar de utilizar el término todos, porque acá bien podría quedar como todos podrán participar en la actividad del sábado, pero para ser un poquito más específico, los y las niños o niñas podrán participar. Entonces, se utiliza, entonces dice, para incluir una opción en el texto, es decir, para que quede claridad de que puede uno como el otro. Entonces, para dejar mejor claridad y que no sea un tema de duda o sea, algo que genere conflicto, pues entonces se hace la aclaración. Y el último ejemplo dice, para indicar que es la transcripción de un texto, se ha omitido una parte. Entonces dice, el ejemplo, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y entre paréntesis está la referencia, ¿verdad? Solo hay 3 puntos suspensivos. Dice, entonces se emplea el paréntesis para indicar que en la transcripción de un texto se ha omitido una parte. Entonces aquí se hace la omisión o se elimina completamente, pero solo se deja referencia. Entonces ahí es donde nosotros vamos a utilizar el paréntesis. Utilizamos el corchete y dice, se usan los corchetes para forma similar, se usan como forma similar de los paréntesis. Cuando dentro de un enunciado que va dentro de paréntesis se desea hacer una aclaración, se utiliza corchetes. Entonces tenemos el ejemplo. La célebre obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y ahí vemos la implementación del paréntesis, dice, escrita por Miguel de Cervantes,
Y vemos la implementación del corchete y dice, Alcalá de Henares, 1547, Madrid, 1616, dice, inmortal escritor español. Entonces, el corchete se utiliza dentro del paréntesis o de igual manera para hacer referencia a algo, algún dato, alguna información, a un enunciado, pero va a ser dentro del paréntesis. Ahí tenemos claramente el ejemplo. Ahora empieza a hablar de la célebre obra del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero es necesario hacer referencia de cuándo fue escrita, por quién fue escrita, y aún más específico, dice Alcalá de Henares, 1547, Madrid, 1616. Y sigue diciendo, inmortal escritor español. Entonces, siguen hablando de Don Quijote de la Mancha y hacen una referencia más específica. Entonces, utilizamos el corchete dentro del paréntesis. Las rayas, dice, de la misma manera que los paréntesis, las rayas son signos auxiliares que se usan para encerrar las aclaraciones y comentarios cuyo sentido esté poco relacionado con el de la oración en la que se insertan. Ejemplo, a medida que la lluvia cesaba, y ahí tenemos la implementación de las rayas, había caído un verdadero diluvio. Entonces, aquí se está haciendo referencia o se está explicando de otra manera. Entonces, no estamos como queriendo ser muy más explícitos, como por ejemplo, si quisiéramos ser explícitos o hacer una aclaración más específica, utilizamos el paréntesis. Pero en este caso, cuando estamos hablando de este signo o estos símbolos, sería para hacer una aclaración o hacer un comentario, pero el sentido no es el mismo, sino utilizamos otra interpretación u otro significado para querer darnos a entender. Entonces ahí está el claro ejemplo y dice, el ejemplo dice, a medida que la lluvia cesaba, había caído un verdadero diluvio, dice entre rayas. La gente comenzaba a salir temerosa refugios. Entonces, vamos a utilizar la raya, va a ser al contrario que el uso del paréntesis. Acá es para ser más específicos respecto a lo que estamos hablando y acá para de una u otra manera o dar a conocer la situación descrita de otra forma. Entonces, ahí vamos a utilizar o vamos a implementar las rayas. Y por último, bueno, no por último, tenemos el siguiente que son las comillas y dice, se usan comillas para reproducir citas textuales, para indicar que una expresión es vulgar o para citar títulos de artículos, poemas o cuadros. Entonces, muchas veces es para especificar, por ejemplo, el nombre del personaje, la frase o la cita que éste dio, para hacer referencia a algún término y por eso utilizamos entre comillas, ¿verdad? Dice el ejemplo, Miguel de Unamuno, escritor español, dijo con relación a la amistad, cada nuevo amigo que ganamos en la carrera de la vida nos perfecciona y enriquece más aún por lo que de nosotros mismos nos descubre que por lo que de él mismo nos da. Entonces él dio o él citó esta frase y para hacer referencia que él la dijo sin modificación alguna, se coloca dentro de comillas y ahí es donde implementamos el uso de las comillas para reproducir una cita, es decir, algo textual. Así lo expresó, así lo dijo, por lo tanto no le voy a hacer ninguna modificación en palabras, signo o significado. Simplemente voy a dar a conocer tal cual se redactó. Entonces ahí implementamos la comilla para reproducir citas textuales, para indicar una expresión. Para indicar que una expresión es vulgar o para citar títulos de artículos o poemas y cuadros que nosotros queramos implementar, pero es para algo textual que no vaya a ser modificado. Y ahora sí, por último, tenemos el guión cuando utilizamos el guión, perdón, y dice, en un trazo horizontal más pequeño que la raya, es un trazo, perdón, más pequeño que la raya y se utiliza, número 1,
cuando es necesario hacer divisiones dentro de una palabra. Es decir, a veces queremos separar las palabras por sílabas, implementamos el guión, o muchas veces en la redacción, por ejemplo, vamos escribiendo y de repente en la parte final ya no nos permite por el espacio terminar de redactar la palabra, entonces separamos con guión y nos vamos al siguiente renglón. Entonces ahí utilizamos también el uso del guión. Dice cuando es necesario hacer divisiones dentro de una palabra, y ahí está el ejemplo. La imprenta fue inventada hacia 1450 por el alemán, y dice James Jones y el nombre, Gutenberg. Entonces ahí hacemos el uso del guión. El siguiente ejemplo dice, para separar los dos elementos de una palabra compuesta. Por ejemplo, este es un mapa físico político de la República. Entonces, acá, perdonen, ahí ya no se los bajé, acá está el uso y la implementación o el significado de lo que es el guión y los ejemplos de cuándo nosotros lo vamos a poder incorporar. Entonces, bueno, en la parte final usted encuentra también una hoja de trabajo, unos ejercicios que usted puede desarrollar para, pues, practicar y agilizar su mente y con ello pues lograr la comprensión del texto. Así que el día de hoy pues concluimos viendo qué era el guión, las comillas, el paréntesis, la raya, el corchete como parte de los signos auxiliares de la redacción. Y también vimos pues que hay signos auxiliares de redacción, pero también hay signos de puntuación. Entonces, estos signos de auxiliares de la redacción están enfocados a lo que es la semántica. Así que con esto concluimos la guía de estudio número 2.